Hola, buenas tardes. Seguimos con nuestro blog. Hace unos cuantos días que no subo nada, unos 3 días, y nada. Hoy vamos a retomar algunos de los temas que hemos estado tratando últimamente y voy a hablar sobre todo el tema relacionado con el legado pitagórico y la raíz filosófica de la astrología. En una entrega a lo largo de estos próximos días volveremos al tema de los rituales de Venus. Pero bueno, he decidido darme un descanso también para no saturaros precisamente con eso. Y de lo que estamos hablando y de lo que vamos a hablar a lo largo de esta próxima media hora es acerca de la astrología griega y de sus orígenes históricos. La astrología griega surge en un trasfondo filosófico y religioso que definió la visión antigua del cosmos, la naturaleza y la condición humana. En el núcleo de ese trasfondo está la filosofía pitagórica, que es una matriz que influyó en Platón, Aristóteles y en los estoicos y que estableció los fundamentos conceptuales y cosmológicos de toda la astrología antigua. Comprender la astrología helenística, que floreció entre los siglos III antes de Cristo y el siglo VI después de Cristo, exige adentrarse en esta estructura simbólica y numérica, porque allí se encuentran las claves de nociones esenciales, como la noción de physis, que ya hemos tratado en otros vídeos, el tema de la armonía universal, que no hacemos pues más que hablar de ello continuamente, y la jerarquía de las esferas y la concepción del cosmos como organismo animado. Es en el pensamiento antiguo, el saber astrológico se integra en un modo de vida, un camino de ascenso espiritual y una experiencia de unidad con el todo. La astrología participa de la filosofía y de la religión en su sentido original. Religare significa volver a ligar lo disperso y relegere es volver a leer los signos del cosmos. Tanto religare como relegere son las dos vertientes a través de las cuales pues, se deriva etimológicamente la palabra religión. Uno de los conceptos esenciales de la astrología antigua es la physis, la naturaleza. La physis constituye una fuerza activa que define la esencia de cada cosa y establece un orden objetivo en el cosmos. Cuando hablamos de dignidades planetarias, domicilios, exaltaciones, términos o decanatos, nos referimos a jerarquías que emergen de esta naturaleza. La dignidad por naturaleza expresa un principio originario que antecede a cualquier regulación derivada. La dignidad por derecho deriva esas condiciones naturales y organiza el acceso de cada planeta a un determinado lugar. La doctrina de las dignidades conecta así pues, con la teoría de los elementos, donde el fuego, el aire, el agua y la tierra no son categorías físicas, sino principios ontológicos que estructuran tanto la realidad material como la psique humana. El mapa celeste articula un lenguaje vivo que expresa las potencias de la fisis. Platón se inserta dentro de la tradición órfico-pitagórica. Sus diálogos, especialmente el Timeo, presentan el cosmos como un alma viviente, ordenada según proporciones que son armónicas y están regidas por números. Esta visión deriva directamente del pensamiento pitagórico y marca el rumbo de la filosofía clásica. Aristóteles hereda esta base y la desarrolla con un método más sistemático. Sus modelos sobre el movimiento celeste, las esferas y el éter prolongan la intuición pitagórica de un universo organizado según relaciones proporcionales. Así, la astrología helenística se nutre de ambas fuentes, la metafísica pitagórica y la organización aristotélica del cosmos. La filosofía pitagórica nace entre los siglos VI y V a.C. como una síntesis única de mística, matemática y cosmología. Pitágoras funda una comunidad en la Magna Grecia que combina el rigor ascético con una visión esotérica del universo. El cosmos aparece como un orden vivo regido por principios numéricos y armónicos. Los discípulos de Pitágoras, como Filolao o Arquitas, transmiten la idea de que todas las cosas son número. La estructura profunda de la realidad se expresa mediante proporciones, ciclos y relaciones. El número actúa como principio ontológico que conecta lo sensible y lo inteligible. Aquí se encuentra el germen de la astrología griega. La carta natal comparte la misma lógica proporcional que organiza el cosmos. Los planetas, las casas, los aspectos y las dignidades representan expresiones simbólicas de esa arquitectura armónica. La tradición pitagórica distingue dos dimensiones complementarias. Por un lado el logos y por otro lado el nomos. El logos está asociado al fuego y representa la causa formal y el principio creador que organiza la realidad. El nomos está relacionado con el aire y actúa como un principio regulador que distribuye y ordena. En astrología, los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario, manifiestan la lógica del logos, mientras que los signos del aire
Géminis, Libra y Acuario, encarnan la dimensión nómica, mediadora y distributiva. Esta relación atraviesa todos los niveles del análisis astrológico. Las dignidades, los aspectos y la estructura de los lugares dependen de la interacción entre voluntad y ley y entre creación y distribución. Dos discípulos resultan cruciales para comprender el legado pitagórico. Por un lado, Filolao y por otro lado, Arquitas. Filolao sistematiza la cosmología pitagórica y propone un modelo no geocéntrico, situando un fuego central en el corazón del cosmos alrededor del cual gira la Tierra. Este fuego central simboliza luz, calor e inteligencia, el núcleo vivo del orden universal. Arquitas, amigo de Platón, desarrolla la teoría matemática y musical que sostiene esta visión. Sus estudios sobre las proporciones definen la disposición de las esferas planetarias y sus distancias relativas. Es probable que Arquitas describiera las primeras funciones arquetípicas de los planetas y estableciera la correspondencia entre intervalos armónicos y posiciones celestes. Los pitagóricos conciben el cosmos como un ser vivo, animado por un alma universal, y cada parte del universo participa de la totalidad y resuena con ella. El ser humano forma parte de este tejido vibrante que vincula microcosmos y macrocosmos. Esta concepción influye en el estoicismo y desde allí en la astrología. El neuma, principio activo que recorre el universo, encuentra su reflejo en el hálito vital de cada individuo. Interpretar una carta natal implica leer la participación singular de un alma en la armonía cósmica. La astrología helenística, como estábamos comentando ya en otros vídeos, cristaliza entre los siglos II a.C. y el primero después de Cristo y representa una de las grandes síntesis intelectuales de la antigüedad. Su desarrollo integra la tradición mesopotámico-egipcia, que es rica en observaciones astronómicas, presagios y técnicas predictivas, con la filosofía griega heredada del pitagorismo, el platonismo y el estoicismo. Este cruce no produce un simple acoplamiento de prácticas, sino una estructura epistemológica coherente. Una astrología fundamentada en principios metafísicos que describen la armonía del cosmos y sitúan al ser humano dentro de ese orden. Los supuestos básicos de esta astrología, el cosmos matemáticamente divisible, la correspondencia entre microcosmos y macrocosmos, la causalidad celeste y la categorización dual de signos y aspectos, tienen raíces directas en el pensamiento pitagórico. Platón, Aristóteles y los estoicos reciben y transforman estos principios y a través de ellos se asienta el andamiaje conceptual sobre el que la astrología helenística construye sus técnicas. Comprender las dignidades, las recepciones, los aspectos o la topología de los lugares requiere entender primero esta base. La escuela pitagórica, fundada por Pitágoras de Samos en Crotona, en la Magna Grecia, constituye un fenómeno singular, porque combina una forma de vida ascética y comunitaria con una cosmología matemática profundamente intensa. Pitágoras no nos ha dejado escritos, pero conocemos su doctrina a través de los testimonios de Aristóteles, los diálogos platónicos y autores neoplatónicos como Porfirio, Jámblico o Diógenes Laercio. Para los pitagóricos, el universo se concibe como un orden unificado, estructurado por relaciones numéricas y proporciones armónicas. El conocimiento no se deriva de la experiencia empírica, empireia, sino de la contemplación intelectual. La realidad visible es expresión de un principio más profundo, la armonía matemática que sostiene todas las cosas. En esta visión, conocer no significa observar, sino participar activamente de la estructura inteligible del cosmos. El término cosmos designa orden. Para los pitagóricos, el universo es un organismo vivo, animado por proporciones matemáticas y dotado de alma. El número no es un recurso instrumental para medir, sino que es un principio ontológico que articula todos los niveles de la realidad. Esta concepción vincula directamente las matemáticas, la música y la astrología. La teoría de la armonía de las esferas ilustra esta interconexión. Los cuerpos celestes emiten vibraciones proporcionales a sus distancias y movimientos, generando un acorde universal imperceptible al oído humano, pero presente en la estructura misma del ser. Cada planeta participa de esta armonía con su propio intervalo y las relaciones angulares entre ellos, lo que en astrología llamamos aspecto, y reflejan esa estructura sonora originaria. La carta natal se interpreta entonces como una partitura individual que resuena con la sinfonía cósmica. Cada dignidad planetaria, cada recepción, cada decanato traduce en el plano humano la matemática viva del universo. Un concepto central del pensamiento pitagórico es la oposición entre apeiron, lo ilimitado, y peras, el límite. Según Aristóteles, los pitagóricos concebían el cosmos como una esfera de orden finito, compuesta de números definidos, rodeada por un infinito exterior.
Este apeirón representa el vacío que permite la manifestación de las formas. En astrología, esta noción se refleja en la propia estructura del zodiaco. Los signos despliegan su naturaleza a través de un movimiento espiral que requiere un espacio de separación para generar sus modulaciones. Aries inicia el ciclo, Tauro lo envuelve y Géminis introduce un retorno. Cáncer se extiende y así sucesivamente, formando un patrón vibratorio que alterna expansión y contracción. La existencia misma de este ritmo exige un trasfondo ilimitado que permita la diferenciación. La imagen de la espiral zodiacal expresa este juego de tensiones. La luz emana del logos, se polariza en la eclíptica y produce ondas proporcionales que definen las cualidades de cada signo. Esta concepción integra música, color y vibración, estableciendo una continuidad entre las longitudes de onda, las frecuencias y los arquetipos zodiacales. La astrología helenística adopta el principio pitagórico de la correspondencia entre microcosmos y macrocosmos. El alma humana participa de la misma sustancia que anima las estrellas. Las proporciones que gobiernan las distancias planetarias reflejan proporciones internas de la psique. La carta natal no describe una imposición externa, sino un reflejo de la posición singular que cada alma ocupa en el tejido universal. En este sentido, la interpretación astrológica no se limita a una función predictiva. Su objetivo último es revelar la integración entre lo humano y lo divino y mostrar cómo cada destino particular resuena con la música silenciosa del cosmos. Los pitagóricos desarrollaron un sistema de categorías binarias que ordena la realidad en pares de opuestos: límite y limitado, par e impar, luz y oscuridad, masculino y femenino. Estas categorías se incorporan al lenguaje astrológico que distingue signos diurnos y nocturnos, masculinos y femeninos, calientes y fríos, secos y húmedos. La astrología hereda de esta tradición un marco conceptual donde la polaridad se convierte en estructura. La tetractis, símbolo sagrado de la escuela, representa la suma de los 4 primeros números. 1 más 2 más 3 más 4 igual a 10 y expresa la totalidad armónica del universo. Este diagrama, venerado como imagen de la perfección, inspira concepciones astrológicas fundamentales. Las 4 cualidades primarias, los 4 elementos, las 4 fases lunares y las divisiones cardinales del zodiaco. La comunidad pitagórica adopta la doctrina a transmigración de las almas, lo que llamaríamos metempsicosis, según la cual cada vida forma parte de un ciclo continuo de purificación y retorno. Este marco dota a la astrología de un sentido escatológico. La carta natal refleja tanto las condiciones presentes de la encarnación como el destino del alma en su tránsito por el cosmos. Conceptos técnicos como las cartas de concepción, las dodecatemorias o las anticias se fundamentan en esta visión. No se trata de meras herramientas predictivas, sino de llaves simbólicas que revelan la posición de un alma en el orden universal y su relación con procesos que trascienden la vida individual. Para los pitagóricos, el intelecto humano refleja la condición de lo divino en el plano finito. El universo no enseña por sí mismo. Es el intelecto el que da forma al cosmos al contemplar las proporciones que lo sostienen. La voluntad divina se expresa a través de la inteligencia humana como su emanación más alta. Esta idea conecta directamente con la práctica astrológica. Interpretar una carta natal supone acceder a un plano donde el pensamiento participa de la voluntad divina. El astrólogo no descifra un mecanismo, sino que reconoce un orden inteligible que lo incluye a él mismo como intérprete. En la concepción pitagórica, peri significa límite, y esta noción organiza la forma en que el cosmos se manifiesta. El término peras designa aquello que da forma, estructura y medida a la realidad. Su opuesto, apeiron, designa lo ilimitado, aquello que carece de fronteras. Y Aristóteles describe como los pitagóricos concebían al cosmos como una esfera finita de orden, compuesta de proporciones numéricas exactas, envuelta por un infinito exterior. Este apeiron exterior no es una abstracción, aporta al mundo el espacio vacío y la posibilidad misma de diferenciación. Algunos textos sugieren que el tiempo podría relacionarse con este principio, porque el tiempo no se concibe linealmente, sino como un retorno cíclico, lo que vuelve sobre sí mismo repitiendo patrones armónicos. El paso de las estaciones, los ciclos planetarios y las fases lunares se entienden como manifestaciones visibles de ese fondo ilimitado que genera resonancia y orden. En astrología, esta tensión entre límite y limitado estructura la propia experiencia del zodiaco. Los signos despliegan su naturaleza en una espiral dinámica. Aries inicia, Tauro envuelve, Géminis retorna, Cáncer extiende y así sucesivamente produciendo un patrón vibratorio que alterna expansión y concentración.
Esta dinámica requiere un trasfondo ilimitado que permita la torsión de la luz y el despliegue de las modulaciones zodiacales. Para los platónicos, todas las cosas son números, pero esta afirmación no apunta a un materialismo cuantitativo, sino a una concepción cualitativa de las matemáticas. El número no se limita a medir, expresa la esencia vibratoria de cada fenómeno. Cada color, cada sonido, cada proporción tiene un número que lo define como cualidad. El ejemplo de los colores es ilustrativo. El rojo, el amarillo o el verde poseen frecuencias específicas que producen en nosotros experiencias diferenciadas. La percepción humana entra en fase con esas frecuencias, estableciendo una relación directa entre vibración, número y cualidad. Y es en este sentido que la cosmología pitagórica se adelanta a la física contemporánea, porque propone que el mundo se organiza en torno a patrones vibratorios y que lo que experimentamos como cualidad emerge de relaciones numéricas subyacentes. Este principio conecta con la astrología helenística, donde cada planeta, signo y aspecto se interpreta como expresión de frecuencias simbólicas que ordenan la experiencia humana. Los arquetipos planetarios no son entidades separadas, son modulaciones de una vibración universal. Pitágoras y sus discípulos descubrieron que las consonancias musicales podían representarse mediante razones numéricas simples. 2:1, 3:2, 4:3. Estas proporciones, obtenidas a partir de experimentos con monocordios y campanas, revelaron que el oído humano reconoce la belleza cuando los intervalos responden a relaciones armónicas fundamentales. Estas mismas proporciones se proyectan sobre el cielo. La doctrina de los aspectos astrológicos deriva directamente de esta concepción. La oposición refleja la razón 2:1, la cuadratura la 3:2 y el trígono la 4:3. Los aspectos no son meras distancias angulares, sino que son relaciones armónicas que producen resonancias específicas en el entramado cósmico. La carta natal se interpreta desde esta matriz musical. El acorde planetario particular de cada individuo surge del modo en que los astros forman patrones proporcionales entre sí. Por eso los aspectos constituyen la base de la astrología antigua. Antes incluso de que existiera una astrología helenística formalizada, la especulación pitagórica ya había establecido los fundamentos ontológicos que explicarían por qué ciertos ángulos producen tensiones, expansiones o equilibrios. El hallazgo de estructuras numéricas ocultas en el sonido y el color llevó a los pitagóricos a extender el mismo principio al espacio. La teoría de los lugares en astrología, la organización de las casas y su relación con los ángulos, surge de una concepción geométrica del firmamento. El ascendente, el medio cielo, el descendente y el fondo del cielo no se definen arbitrariamente, sino como puntos de la esfera celeste, y se establecen relaciones proporcionales sobre la Tierra. Los sistemas de domificación, desde el uso de signos enteros hasta divisiones más complejas, como la trisección de Porfirio, derivan de esta comprensión. Interpretar una carta natal implica reconocer que la topología de los lugares reproduce las mismas proporciones armónicas que estructuran la música y el color. Pitágoras propuso que el sonido y el color son manifestaciones de un mismo principio vibratorio. Porfirio, neoplatónico y gran sistematizador del pensamiento pitagórico, describe cómo las diferencias cromáticas obedecen a frecuencias, igual que los intervalos musicales. La luz se polariza, se refracta y se traduce en colores, del mismo modo que las cuerdas vibrantes producen notas distintas según su longitud. La astrología helenística hereda esta idea. Cada planeta refleja la luz solar modulada por su posición en la eclíptica, proyectando un color vibratorio sobre la psique humana. El simbolismo tradicional de los 7 colores y las 7 notas vincula directamente a los 7 planetas clásicos, estableciendo una correspondencia entre percepción sensorial de arquetipos celestes. Los pitagóricos consideraban que los astros eran principios divinos. No los veneraban como cuerpos materiales, sino como manifestaciones de proporciones eternas. Cada planeta expresa un arquetipo, una relación matemática con la luz primordial que emana del logos. La esfera celeste constituye en este sentido un orden divino inteligible a través de los números. Platón retoma esta idea en el Timeo, donde declara que los planetas son dioses vivos, y Aristóteles la desarrolla al concebirlos como sustancias divinas, principios incorruptibles que se diferencian de los seres sublunares y caducos. Para Aristóteles, la sustancia es aquello que solo puede predicarse de sí mismo, lo que define lo que algo es en su esencia. Los astros pertenecen a un orden de sustancias eternas, mientras que todo lo que se encuentra bajo la esfera sublunar es perecedero. Este contraste refuerza una de las ideas centrales de la astrología antigua.
Los planetas no causan mecánicamente los acontecimientos, sino que reflejan un orden trascendente que gobierna tanto la materia como el alma. La noción de que los astros generan una música cósmica aparece ya en los testimonios de Platón, Porfirio y Aristóteles. El mito de En la República describe cómo el alma, antes de encarnarse, contempla los giros de las esferas que producen una melodía inaudible. Esta música invisible constituye la matriz de toda existencia, y cada alma al nacer recibe una tonalidad única que la vincula a un acorde universal. El mapa natal captura esta tonalidad, y la disposición de los planetas en el momento del nacimiento traduce en símbolos la proporción exacta de nuestra participación en la armonía cósmica. Esta concepción otorga a la astrología su dimensión mística. Leer una carta equivale a descifrar el modo singular en que un alma se integra en el acorde universal. La física filosófica de la antigüedad distingue dos dominios fundamentalmente. El topos periuranos, que es la región supraceleste, se compone de éter, una sustancia mixta con rasgos de fuego y aire. El orden sublunar se articula con tierra y agua siguiendo una clasificación de raíz presocrática que algunos testimonios vinculan con Xenófanes. Esta bipartición establece una jerarquía ontológica. Lo etéreo posee regularidad, incorruptibilidad y ritmo perfecto, mientras que lo sublunar muestra mezcla, generación y corrupción. Dentro de este marco, la tradición filosófico-hermética formula una pareja operativa, el mercurio alcalino y el mercurio ácido. El primero se asocia al medio sutil, al dinamismo que vincula la información y la forma, y rige en la zona etérea y participa de la eternidad del fuego y del aire. El segundo amalgama, fija y materializa, y gobierna en el dominio de la tierra y el agua y genera estructuras sólidas. Esta pareja no funciona como metáfora débil, sino como un principio de explicación, un vector ascensional inteligible y musical que ordena junto a un vector descensional, cohesivo y plástico que configura. El tránsito desde la religiosidad olímpica a la cosmología filosófica introduce una comprensión clara. Lo divino se define por su sujeción a la forma y a la ley universal. Las deidades dejan el capricho antropomórfico y se entienden como entes cósmicos regulares. El orden celeste es sagrado por su estabilidad y por la inteligibilidad que ofrece al nous humano. La devoción pitagórica no se dirige a fetiches, sino a la regularidad numérica que la inteligencia reconoce en la naturaleza. Esta orientación eleva el intelecto humano. El nous no adora ídolos, contempla proporciones. Allí donde el pensamiento descubre ritmo, simetría y número, reconoce el sello de lo divino. La sacralidad surge en la experiencia intelectual de la forma. La relación entre humanidad y naturaleza adopta así un tono recto. La mente lee el orden y al leerlo se sintoniza con él. La ética pitagórica se une a la metafísica. Vegetarianismo, silencio ritual y disciplina de los acusmáticos expresan un objetivo: armonizar la vida con la armonía del cosmos. La contemplación constituye el grado más alto de santidad. El habla se purifica para no turbiar el registro de la proporción, y la regla no anula la libertad, la depura hasta que la voluntad humana resuena con los intervalos del mundo. Esta ética produce un rasgo decisivo: la comunidad. El adepto singular encarna la fratría completa. Donde hay un pitagórico está la escuela. La persona no se entiende como un átomo moral aislado, sino como un microcosmos de una forma de vida. Esta idea anticipa modelos de participación colectiva posteriores y prepara por afinidad estructural lecturas cristológicas de la participación en un logos vivo. El cosmograma natal registra un instante del universo. Cada carta es mapa del mundo en el punto exacto del nacimiento, un sello, una firma que inscribe la relación singular entre el alma y la totalidad. La doctrina microcosmos-macrocosmos entrega la clave. El individuo es imagen reducida del orden. El orden es el modelo en que el individuo se reconoce. Esta estructura alimenta, en la tradición judía y neoplatónica, la figura del hombre primordial, que en la Cábala se va a convertir en Adán Kadmón. El cuerpo arquetípico se proyecta como topología del alma: esferas, sefirot, rangos y grados de luz. La constelación pitagórico-platónica ofrece el andamiaje conceptual. La mística posterior desarrolla las economías de emanación. La astrología participa de esa continuidad al leer la carta natal como distribución de proporciones que vinculan espíritu, psique y mundo.
Filolao constituye el primer testimonio sólido y relativamente sistemático del pitagorismo. Su escritura fija enseñanzas antes esotéricas y crea un corpus que permite reconstruir la armonía y la astronomía pitagórica. La autoría en la escuela opera de manera coral. La doctrina pertenece a la comunidad. Los hombres y los nombres funcionan como vectores de transmisión. En este clima, Filolao aparece como el primer cierre doctrinal que podemos rastrear con fragmentos y testimonios coherentes. La cosmología de Filolao sitúa en el centro del universo un fuego denominado Hestia, hogar, foco o altar del mundo. Este centro se forma primero y actúa como un pivote sobre el que gira todo lo demás. Alrededor de Hestia giran 10 cuerpos. El número 10 realiza la década pitagórica, la tetractis desplegada, que es la suma, como comentábamos antes, del 1 y el 2 y el 3 y el 4, y ello expresa la totalidad y la armonía. Para realizar la década, Filolao introduce un astro adicional, la antitierra, Antictón, colocada simétricamente respecto de la Tierra con relación al fuego central. Su posición la mantiene invisible desde nuestro punto de vista. El elenco, según esta disposición, incluye a la antitierra, a la Tierra, a la Luna, al Sol y los 5 planetas conocidos entonces, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. La década no es un catálogo arbitrario, sino que consuma en número redondo la arquitectura del orden. La tradición aristotélica describe los primeros motores de las esferas como sustancias divinas. El concepto de sustancia precisa el rango ontológico, aquello que es en sí y no se predica de otra cosa. Los astros integran la región de lo eterno, mientras que la zona sublunar pertenece a lo corruptible. Y el éter funciona con cualidades mixtas de fuego y aire, y su regularidad sostiene el movimiento uniforme y la permanencia. La lectura aristotélica no destruye la intuición pitagórica, sino que la eleva a rango de concepto con precisión causal y jerárquica. La religiosidad pitagórica sacraliza el intelecto porque la forma divina se reconoce en el acto de comprender. La mente ordena la materia al descubrir la ley. La devoción se orienta a la proporción que atraviesa colores, sonidos, ciclos, aspectos y lugares. El culto no fetichiza objetos, venera la inteligibilidad. De ahí el tono de tercera generación religiosa, ni animismo bruto ni mitificación antropomórfica, sino que se trata, cuando hablamos de pitagorismo, de la religión de la forma. En este horizonte, el daimon no es de monología vulgar, sino que es una potencia mediadora que eleva lo humano cuando la inteligencia se ajusta al número. La dimensión uránica del ser humano nombra esta sintonización con el cielo. El alma se vuelve musical cuando la mente se disciplina en los intervalos. La práctica astrológica hereda este programa. La carta se estudia con disciplina y la disciplina responde a una ética. El intérprete se somete a leyes de lectura proporcionados, tal como el adepto pitagórico se somete a las reglas de vida. La comunidad interpretativa prolonga el gesto de la antigua fratría. El astrólogo no opera como un individuo aislado, sino como portador de una tradición que piensa con categorías compartidas y las enlaza con el saber filosófico. El diseño orbital que rodea a Hestia termina de configurarse con la década. Filolao menciona la antitierra, la Tierra, la Luna, el Sol y los 5 planetas, como estábamos diciendo, y ese conteo fija una métrica que no se reduce a la astronomía primitiva, sino que establece la gramática desde la cual la astrología leerá las proporciones. La década ofrece el marco en el que los intervalos pueden modular la experiencia humana. Este esquema deja preparado el tránsito hacia una exposición técnica. Cómo la armonía del centro se traduce en dignidades esenciales, recepciones, secta y topologías de los lugares. Cómo el vector alcalino etéreo y el vector ácido sublunar se codifican en condiciones planetarias y economías de luz. Cómo la década de Filolao funda el alfabeto operativo con el que la astrología helenística describe el destino en clave de número, música y forma. El sistema astronómico de Filolao organiza el cosmos en torno a este. A su alrededor, como estábamos diciendo, giran 10 entidades. Algunas reconstrucciones cuentan el fuego central como entidad y consideran 9 órbitas móviles, presentando de todos modos la década. Esta cifra no cumple una función enumerativa simplemente. Realiza la tetractis en acto y expresa la perfección de la armonía pitagórica en cosmología. La década fija una proporción total desde la cual se derivan escalas parciales. La esfera de las fijas
sitúa un límite formal y la sucesión de los 7 planetas tradicionales establece el alfabeto operativo de la astrología. Este alfabeto remite a proporciones auditivas y cromáticas, de modo que la década no solo ordena cuerpos y esferas, articula intervalos y cualidades en el tejido cósmico. Filolao asigna al Sol la condición de espejo. La luz y el calor visibles provienen del reflejo que el Sol proyecta del fuego central, y Hestia permanece oculta tras este resplandor y conserva su centralidad ontológica sin exposición directa a los sentidos. La luz que sostiene la vida llega mediada por un cuerpo orbitante. La fuente queda resguardada en el corazón del sistema. Esta mediación ilumina el simbolismo astrológico. La economía de la luz opera por reflejo y por fase. El modo en que cada planeta recoge y modula esa luz fundamenta la lectura de dignidades, secta y aspectos. La figura del Sol como espejo inscribe una clave hermenéutica. La inteligencia del centro irradia por intermedio, y ese intermedio configura el mundo de la experiencia. El modelo de Filolao integra la rotación celeste y la traslación en torno al fuego central. La sucesión del día y la noche se explica por el giro diario de la Tierra sobre su eje, y la vuelta anual organiza estaciones y ritmos agrícolas. Esta intuición reconoce en la Tierra una dinámica propia y libera al firmamento de la necesidad de girar en bloque alrededor de un mundo inmóvil. La observación de las fijas se ordena así por geometría y no por animismo. La rotación imprime un compás que la astrología traduce en lugares angulares y en una domificación atenta a culminaciones, ortos y ocasos. El aspecto técnico se nutre de la física filosófica. Los ángulos representan momentos de máxima exposición a la luz y a la visión, y las casas derivan su tono de esta exposición. El universo, por lo tanto, nace de la armonización entre peras, límite, y apeiron, ilimitado. Filolao describe la división del cielo en 12 partes proporcionales y fija el paso del Sol por el ecuador como marcador inaugural. El equinoccio de primavera, cero de Aries, la rueda zodiacal aparece como 12 resonancias distribuidas por medidas numéricas, y cada una produce una fase cualitativa distinta cuando un astro la transita. La relación entre límite y limitado se manifiesta como métrica vibratoria. El continuo sonoro del cosmos requiere intervalos discretos para volverse inteligible, del mismo modo que el continuo del cielo se vuelve legible al plegarse en 12 proporciones que admiten cómputo, predicción y juicio. La física pitagórica describe un universo que inhala desde fuera aire, vacío y tiempo. El ilimitado provee los ingredientes del cambio. El límite numérico los ordena en formas reconocibles. Esta imagen introduce una metáfora orgánica de gran potencia. El cosmos respira y posee un corazón de fuego. Y la astrología traduce esa respiración en ciclos, periodos, revoluciones y retornos. Y cada carta natal recoge una instantánea de ese pulso. Filolao afirma que todas las cosas conocidas tienen número. La mediación numérica otorga inteligibilidad. La comprensión no se reduce a registrar impresiones, requiere medida, relación y proporción. El número opera como puente entre el alma cognoscente y la realidad. Cuando la mente asigna medida, la cosa se vuelve decible, y en ese acto comparece con plenitud de ser en la esfera del conocimiento. Esta tesis sostiene la actitud científica griega posterior y legítima en astrología la exigencia de precisión, grados eclípticos, periodos sinódicos, relaciones angulares. Sin cómputo no hay conocimiento y sin medida no hay juicio. Muy bien, a lo largo de la sesión de hoy hemos estado tratando acerca de este tema, no quiero extenderlo más allá de media hora. Ya sabéis que fue una especie de medida que, en un sentido aristotélico, quise darme a mí mismo para que no se hicieran eternas pues, mis intervenciones y para no saturaros con lo que estoy comentando, porque, bueno, se supone pues, que en un margen mesurado pues es bien recibido, y por encima de ese margen mesurado, pues la verdad es que puede resultar un poco impertinente. Por lo tanto, nada, lo dejamos aquí. Voy a seguir mañana tratando esta cuestión. Hablaremos de Eudoxo, hablaremos también de Arquitas de Tarento, y seguiremos profundizando en los arcanos profundos de esta filosofía que ha tenido pues una regambre, ya no solamente muy profunda, ya no solamente en la corriente del pensamiento astrológico, helenístico y griego antiguos, sino también se ha ido ramificando por todas las capas del conocimiento y en todas las fases en las cuales pues, se ha ido produciendo el desarrollo pues, del intelecto humano, y se han ido sucediendo
distintos paradigmas respetando ese sustrato sapiencial fundamental. Y nada, pues os mando un abrazo y mucho, mucho, mucho interés en que nos sigáis y bueno, nada, un placer haber estado con vosotros a lo largo de esta sesión.